Y hablamos de teletrabajo, sabemos que se reglamentó la ley, también sabemos que en contexto de pandemia el teletrabajo tomó más relevancia, pero es cierto que hay mucha gente que desde hace tiempo venía ya desarrollando tareas laborales desde su hogar, pero no estaba regulado. Estamos juntos a Juan Pablo Chiesa, el doctor es abogado laboralista. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, gracias por invitarme. Igualmente, bueno, ¿qué significa justamente que esté regulado este trabajo que se fue extendiendo con el correr de los meses el año pasado, producto obviamente de la pandemia y que ahora es una realidad? Bueno, hoy entra en vigencia la ley. Sí. La ley que todos conocemos, la 27.555. Entra en vigencia la ley con su reglamentación y la resolución ministerial que le da vida a partir de hoy. Bien, ahora, hay detalles que hay que hablar. El teletrabajo no es el home office. Tenemos que terminar de decir home office. Porque el teletrabajo es una modalidad contractual, es un contrato voluntario y escrito que firma un trabajador y un empleador para hacer tareas fuera de la empresa. Esto al margen de cualquier contexto de emergencia como el que estamos atravesando, digo por los empleados públicos. Ahora voy a ese tema porque es un tema que va a venir con mucho problema a partir del lunes. Bien. Digo a partir porque hoy es no laboral, mañana es feriado. Claro. ¿Qué pasa? El teletrabajo está instalado en la Argentina desde marzo del año pasado. El 60% de los trabajadores hacen teletrabajo, bajo ningún marco legal. Hoy arranca la ley. Ahora bien, ¿qué va a pasar el lunes? Cuando vos hacías teletrabajo y no existe el principio de voluntariedad, porque fuiste obligado por un decreto, no existe el principio de forma escrita, porque fue verbal, y tampoco el principio de reversibilidad. Entonces, todos los que hacen teletrabajo, todos tienen que volver a la presencialidad a partir del lunes. O los empleadores hacen un contrato por escrito y se ajustan a la ley, porque la ley entra en vigencia hoy. El Ministerio de Trabajo, el ministro Moroni, dictó una resolución al respecto donde explica esto. Y dice, señores, de acá para atrás no hay teletrabajo. Fue todo forzado, obligado. Claro, empieza de ahora hacia adelante ahora el teletrabajo. Arranca el teletrabajo. Y dependerá de cada empleado y cada empleador cuál es el acuerdo que llegue, justamente como usted decía, doctor, y que haya justamente un acuerdo firmado entre la empresa y ese empleador que le dicen, no, nosotros queremos que trabajes, pero a través de teletrabajo, no vengas a la empresa. Pero tiene que estar algo firmado y sellado, y tiene que, obviamente tiene que haber un acuerdo entre ambas partes, ¿no? El Ministerio de Trabajo está trabajando en un modelo marco que es el contrato. Porque ¿quién conoce un contrato de trabajo? Nadie. Bueno, está trabajando el Ministerio de Trabajo en un modelo para aportarlo y bueno, que copien del modelo, porque la forma es escrita. La forma es escrita, voluntaria, con principio de reversibilidad. Quiere decir que si vos venías trabajando y optás por la forma de teletrabajo y no te gusta o no estás a gusto, notificás en 30 días y volvés a la presencialidad sin que esto tenga ningún inconveniente. Y también puede suceder, perdón, Vero, más allá que te guste o no te guste, que tal vez no rindas como vos querés o no rindas a través del teletrabajo como la empresa quiere que rindas. Exactamente, y ahí rige la reversibilidad. Claro. Volvés a las condiciones normales, volvés a la empresa sin que suceda absolutamente nada. Ahora, dos cuestiones. La reversibilidad, ¿la puede disponer el empleador y el empleado o el empleado únicamente? Cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos partes. Cualquiera de las dos partes, notificando con 30 días antes. Y el otro tema, insisto, en el contexto de pandemia, vos decías, el 60% de los trabajadores están realizando teletrabajo, en un contexto que no estaba regulado. Correcto. A partir del lunes, todos los contratos se tienen que revisar de aquellos que, digo, empleados bancarios, por ejemplo, al margen del empleo público, que probablemente tiene otra regulación, digo, empleados bancarios. Todos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? No hay contrato hoy. Hoy es todo tácito. No hay contrato. O sea, a partir del lunes van a tener que llamar a todos los trabajadores y señores, firmen el contrato, voluntario, ¿eh? Es voluntario para las partes, no es obligatorio. Claro. Y tiene que someterse a la ley que entró en vigencia. Y el argumento no puede ser de la empresa que estamos en un contexto de pandemia, tampoco del trabajador. No, porque no rige la obligatoriedad. Ley, porque ya hay ley aparte. Ya es ley. 27.555 con su decreto 27, resolución de Moroni 54, entra en vigencia hoy en la Argentina. Entonces, o hacen contrato o no tienen teletrabajo. No puedes exigir la desconexión digital, los instrumentos, la silla, los instrumentos de librería, el pago de Wi-Fi, de los consumos eléctricos. Ojo la que se cambia venga mucho el lunes, a partir de la ley, claro, lógico. Porque el trabajador va a decir, che, mirá, ya tengo un marco legal, que la Argentina nunca tuvo. Sí, o puede decir, quiero volver a la presencialidad. Puede hacerlo tranquilamente.
Doctor, gracias por venir a esta segunda edición de Noticias, muy amable. Gracias a ustedes, que El tengan doctor buen es día. abogado laboralista, nos ayudó a entender justamente esta ley que empieza a regir hoy y que tiene que ver con el teletrabajo.